Verdad con caridad. Enseñanza de nuestro obispo Monseñor Miguel Fernando González. Reflexión semanal. Un saludo, queridos amigos, bienvenidos a Verdad con Caridad, nuestro programa semanal en donde tratamos temas que sirvan para la formación cristiana, para formar también conciencia, para tener claros los conceptos de nuestra fe, y se llama Verdad con Caridad siguiendo las palabras de San Pablo a los Efesios, que la verdad hay que decirla, no hay que callarla, pero hay que decirla con caridad para no herir, no atacar. La verdad tiene toda la fortaleza por sí misma. No consiste en pelear contra otros, sino en ponerse de parte de Dios, que es la fuente de toda verdad. Precisamente, pues vamos a tratar en los próximos programas sobre algunos temas que nos han consultado por medio de las redes sociales. Entre ellos tenemos primero precisamente el uso de las redes sociales, ¿no? ¿Qué concepto, qué enseñanza da la Iglesia al respecto? Porque sabemos que para muchos han sido ya motivo de enviciarse, perder tiempo, en fin. Seguro que encontraremos una enseñanza muy acertada al respecto. También hablaremos más adelante sobre el concepto de la Iglesia, sobre la moral católica acerca de los tatuajes, hoy que está tan de moda, entonces siempre pues a algunos les causa como incertidumbre qué es eso de pintarse en la piel, por qué y sobre todo pues qué cosas se pintan, en fin, el uso de los tatuajes, el criterio moral. También hablaremos un tema bien importante, el uso de anticonceptivos dentro de la vida conyugal de esposos casados por la Iglesia, qué criterios tenemos al respecto y qué nos enseña nuestra fe para vivir bien y santificar la vida conyugal. Bien, entremos entonces al tema que estaba anunciado para nuestro programa de hoy. Es la oración de la Virgen María. Veníamos hablando en los últimos programas sobre el papel tan importante que tiene la Santísima Virgen María en el plan de salvación que Dios diseñó. Y entonces ya pues hablábamos de ese papel corredentor y en qué sentido se debe entender. Pues hablemos hoy para concluir esta pequeña secuencia de programas en torno a María, además que estamos todavía viviendo la alegría de la gran fiesta de la Virgen del Carmen que hemos celebrado el sábado pasado y que se vino preparando con novenas y que en tantas parroquias se celebra incluso pues con más bombos y platillos que si fuera la fiesta patronal. La Virgen del Carmen nos inspira a quererla más, esa devoción, esa presencia de Nuestra Señora del Monte Carmelo, pues nos acerca más a tener más cariño y más confianza. Entonces, digamos brevemente lo que el Catecismo de la Iglesia Católica en la cuarta parte, que es dedicada a la oración, que lo recomiendo mucho, hacer una buena leída y más que leída, una buena meditación, esa cuarta parte del Catecismo de la Iglesia Católica, que es la oración cristiana, después de explicar, de referirse a la oración de Jesucristo nuestro Señor, que es el culmen de la oración, porque el capítulo de oración comienza mostrándonos esa tradición de la oración desde el Antiguo Testamento, pero cuando dice llega la plenitud de los tiempos, o sea, llega el Redentor, el Salvador, pues nos habla de la oración de Jesús, que también en su momento hablaremos, pero quería referirme a la oración de la Virgen, que también está enseguida como subtítulo numeral 2617 a 2619, 3 numerales del Catecismo de la Iglesia Católica sobre la oración de la Virgen María. Y nos dice lo siguiente: la oración de María se nos revela en la aurora de la plenitud de los tiempos. Ya esa primera frase nos introduce y nos coloca bien en lo que nos quiere enseñar. Dijimos que la plenitud de los tiempos es la llegada del Mesías, Jesucristo, el que da la plenitud de la revelación, nos muestra quién es Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y nos recuerda de una manera muy clara la plenitud de esa enseñanza que ya desde el Antiguo Testamento Dios nos iba revelando poco a poco. La plenitud está en Cristo.
Pero entonces fíjense cómo introduce el catecismo para hablar de la Virgen María. Dice, la oración de María se nos revela en la aurora de la plenitud de los tiempos. ¿Qué es la aurora? Es ese primer momento, esos primeros instantes de cada día, cuando comienza el día, empieza a resplandecer. Todavía no se ven los rayos directos del sol, pero ya se empieza a iluminar y empezamos a ver, sin necesidad de luz artificial, empezamos ya a ver las cosas donde están. Esa primera luz anuncia que viene el día, y en ese sentido siempre se llama a la Virgen la aurora luciente. Pero bueno, en esos momentos en que va a comenzar el día, porque ya viene el sol que nace de lo alto, que es Cristo nuestro Señor, que irradia la luz sobre la humanidad, aparece la oración de la Virgen María y nos dice: antes de la encarnación del Hijo de Dios y antes de la efusión del Espíritu Santo, su oración coopera de manera única con el designio amoroso del Padre. Antes de la encarnación, en el anuncio, cuando llega el ángel a anunciar a la Virgen María, presentarle el proyecto de Dios para que sea la madre de su Hijo, ella estaba en oración. Si no hubiera estado en oración y en profunda oración, en diálogo con Dios, difícilmente hubiera podido entender lo que el ángel le estaba diciendo. Pero también nos dice, ella también estaba en oración antes de Pentecostés, o sea, preparó la llegada del Espíritu Santo, porque ella estaba al centro de esa comunidad de los apóstoles, que estaban solos y asustados, miedosos, porque ya había subido Jesús al cielo. Entonces ella está también preparando a esa iglesia naciente en oración. O sea, la oración de la Virgen está para poder comprender el misterio maravilloso de la encarnación que se iba a realizar en su seno virginal, y para también poder recibir el Espíritu Santo, que tan necesario es para la vida de la iglesia. Ahí estaba la Virgen. Entonces, la oración de la Virgen como preparación para los grandes misterios de nuestra salvación. En la Anunciación, para la concepción de Cristo; en Pentecostés, para la formación de la iglesia. En la fe de su humilde esclava, el don de Dios encuentra la acogida que esperaba desde el comienzo de los tiempos. Esa frase me encantó cuando la estaba repasando ahora preparando este programa. En la fe de la Virgen Santísima, esa humildad, el don de Dios encuentra la acogida que esperaba desde el comienzo de los tiempos. O sea, Dios está esperando que lo acojamos. Y la Virgen Santísima pues da esa acogida con todo su corazón, con toda su alma, con todo su ser, como Dios lo está esperando de cada uno de nosotros. Entonces ella es como ese gran comienzo de la bienvenida de Dios aquí a la tierra. La que el Omnipotente ha hecho llena de gracia, responde con la ofrenda de todo su ser. Aquí está la esclava del Señor. Y esa oración, esa disponibilidad para las cosas de Dios, pues es la oración cristiana, es la oración que todos debemos vivir. Y luego, en el Evangelio se nos revela cómo María ora e intercede en la fe. Entonces, en las bodas de Caná, ella ruega a su hijo por las necesidades de un banquete, que lo que está es anunciando el banquete del Cordero, el banquete de la Eucaristía. Ella intercede para que se le dé a la humanidad pues ese alimento que tanto está necesitado. Por el cántico de María, el Magnificat, pues que es a la vez el cántico de la Madre de Dios y de la Iglesia, pues le rendimos acción de gracias a Dios por toda la salvación, por todo ese plan que Dios tiene diseñado para nuestra salvación, y sobre todo representa a los pobres, a los humildes y a los sencillos, con quienes Dios cuenta para llevar a cabo ese plan de salvación. Terminemos aquí nuestro programa de hoy, y entonces quedan pendientes los temas que ya hemos avisado para que haya una continua interacción con ustedes, queridos seguidores de este programa. El Señor los bendiga, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Verdad con caridad. Enseñanza de nuestro obispo Monseñor Miguel Fernando González.